bienvenidos a nuestro curso teológico de interpretación bíblica. La verdad que es una alegría compartir este momento. Hace mucho tiempo queríamos estar dando un curso teológico de estas características y hoy es una oportunidad, es una gran oportunidad. Así que mientras esperamos que se acomoden, vamos a ir primero agradeciendo a Dios por esta oportunidad, agradecer al pastor también Luis por la invitación y a cada uno de ustedes que llegaron, que están animados. ¿Cuántos están animados? Para aprender. Y bueno, la verdad que vamos a tener unos minutos para introducirnos en la hermenéutica sagrada, ¿sí? Bien, el curso se llama, seguramente habrán visto la invitación, se llama Curso Teológico de Interpretación Bíblica, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya tienen alguna familiaridad con la teología. La teología es, entre otras cosas, la ciencia que estudia las cuestiones acerca de Dios. Fíjense que la palabra teología es una palabra griega que está compuesta a su vez por dos palabras, teos y logos. Teos o theos en griego significa Dios, logos vendría a significar ciencia, discurso, palabra acerca de Dios. Entonces, aquellos que estudian teología, estudian a Dios a través de la palabra de Dios. Es por eso que la Iglesia Evangélica posee una teología bíblica. ¿Cómo es nuestra teología? Bíblica. ¿Por qué? Porque las verdades que nosotros estudiamos, las estudiamos desde la Biblia. ¿Usted sabe que existen muchas teologías? Existe teología judía, existe teología islámica, existe teología, digamos, de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que tienen sus cultos religiosos. Es decir, la palabra teología es una palabra muy amplia. Por eso nosotros cuando estudiamos teología tenemos que decir que estudiamos teología bíblica, porque hacemos reflexión acerca de Dios, pero esas reflexiones nosotros las sacamos de la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? O sea, ¿cuál es la base, cuál es la fuente que la Iglesia Evangélica tiene para sacar la verdad? La Biblia. La palabra de Dios es la fuente que nosotros tenemos para extraer la verdad. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene, aparte de la Biblia, otra fuente para extraer la verdad. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica elabora el conocimiento teológico a partir de las Sagradas Escrituras, pero también lo hace a través de la Sagrada Tradición? Las Sagradas Escrituras vendría a ser la palabra de Dios escrita, porque la Iglesia Católica tiene la Biblia, con algunas diferencias que tienen 7 libros más en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, la Iglesia Católica, aparte de la Biblia, tiene como fuente la Sagrada Tradición, que sería algo así como el obrar de Dios a lo largo de la historia. Y por último, la Iglesia Católica tiene al magisterio, que es un grupo de doctos, de maestros que interpretan la Biblia e interpretan la tradición. Y esa interpretación de la Biblia y la tradición se transforma en el dogma católico. Es por eso que si algunos de ustedes fueron católicos en el pasado, ustedes tenían que estudiar los dogmas de la Iglesia Católica. Los dogmas eran elaboraciones teológicas que eran realizados por el magisterio de la Iglesia. Ustedes saben que la palabra magisterio proviene de la palabra latina magister o magistro, que significa maestro. Entonces la Iglesia Católica tiene un grupo de maestros que interpreta la Biblia y que interpreta la tradición, y ese fruto de la Biblia y la tradición es el dogma católico. La Iglesia Evangélica no tiene, digamos, dos fuentes de verdad. La Iglesia Evangélica tiene una fuente de verdad, que es las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende cuál es la diferencia entonces?
Entonces la teología evangélica se denomina teología bíblica porque la fuente de donde extrae toda su verdad solamente está en las Sagradas Escrituras. Es decir, usted cuando escucha una predicación, usted tiene que juzgar la predicación por la palabra de Dios. No importa si está predicando el pastor Luis, el pastor Marco o cualquier otro predicador que venga de otras latitudes, lo que importa es si lo que dicen los predicadores dice la Biblia. O lo que afirman los que predican la palabra del Señor, de alguna manera está bajo, ¿no es cierto?, el resguardo de la palabra de Dios. Porque la iglesia evangélica posee una fuente, y esa fuente es las Sagradas Escrituras. Existe un principio teológico dentro de las iglesias evangélicas que es sola escritura. ¿Escucharon alguna vez hablar de la sola escritura? Sola escritura, está en latín, significa solamente a través de la Biblia o solamente a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Que las verdades que nosotros creemos solamente pueden ser extraídas de la Biblia. Es decir, no puede venir un hombre o una mujer a decirles a ustedes o a nosotros, tengo una nueva revelación, tengo una nueva doctrina que enseñarles. No, no hay una nueva revelación, no hay una nueva doctrina, no hay una nueva verdad, sino que la única revelación que la iglesia evangélica acepta es la palabra de Dios. Luego es obvio que el Espíritu Santo nos puede revelar cosas de la vida. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede hablar a través de un sueño, nos puede hablar a través de una profecía, claro que sí. Pero lo que nos habla el Espíritu Santo en sueños, en profecías o en visiones, no puede ir en contra de lo que dice la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia es el marco conceptual, es decir, de verdad, que nos guía para encontrar a Dios. Es la mismísima palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué me tomé el tiempo de explicarle estas cosas antes de introducirnos a la materia que nosotros queremos hablar? Me tomé el tiempo porque si la iglesia evangélica considera que la verdad se extrae de la Biblia, lo que nosotros vamos a estudiar en esta tarde es muy importante. Porque nosotros vamos a enseñar los pasos de la interpretación bíblica. Es decir, la Biblia tiene la verdad. ¿Cuántos creen esto? La Biblia tiene la verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no todos leemos lo mismo. O mejor dicho, leemos lo mismo, pero no interpretamos lo mismo. Ese es el problema que tenemos nosotros. Porque en última instancia, el catolicismo solucionó, entre comillas, la cuestión de la interpretación porque va a ser el cura, el padre, el que enseña, el que predica, el que da el sermón el domingo, y el fiel solamente acepta. Pero los evangélicos tenemos algo diferente que el catolicismo. Los evangélicos, cada uno de nosotros tiene la Biblia en su hogar, trae la Biblia a la iglesia. Esto es un principio de democratización de la palabra del Señor que comenzó con un monje alemán llamado Martín Lutero, allá por 1517, que Martín Lutero fue el que hizo posible que la Biblia pueda estar en los hogares de todos los ciudadanos alemanes de esa época. Luego, estos ideales de la Reforma pasaron a los otros países de Europa y se extendió a nivel mundial. Nosotros todavía somos herederos de esa reforma. Entonces, nosotros tenemos la Biblia, pero también tenemos un problema. El problema es la interpretación. Es decir, ¿cómo puede ser? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos tenemos la misma Biblia, pero no todos interpretamos lo mismo? Todos tenemos la misma revelación,
pero no todos llegamos a las mismas conclusiones. En algunas cosas siempre hay algún tipo de diferencia. En alguna cuestión alguien puede decir, sí, pero yo interpreto este versículo a mi manera, como yo pienso que es. Y otra persona puede decir, no, pero yo interpreto este versículo como a mí me parece. Y estos son los peligros que tenemos por no tener en claro los puntos importantes de la hermenéutica. Entonces este curso es un curso teológico de interpretación bíblica y lo que vamos a estudiar es una disciplina, una ciencia dentro de la teología que se llama hermenéutica. ¿Cuántos escucharon hablar de esta palabra? Hermenéutica. Ahora voy a la otra pregunta. ¿Cuántos nunca escucharon esta palabra, hermenéutica? Bien, entonces vamos a comenzar con esto, ¿sí? Bien, ¿se lee cuando escribo acá? ¿Sí? ¿Por lo menos ayuda un poquito? Bien, entonces vamos a comenzar nuestro curso de hermenéutica. Puede abrir su material. Nosotros tenemos unas hojitas que nos van a servir de guía. Con permiso. Son unas hojas que nos van a servir de guía. Y tiene el punto número 1, comienza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Bien, la palabra hermenéutica es una palabra, si bien muy conocida en el ambiente evangélico, en el ambiente cristiano, también hoy está de moda en otros ambientes. La palabra hermenéutica está de moda, por ejemplo, hoy en la filosofía. Hay toda una corriente filosófica que nos habla de la hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Que nos habla acerca de la interpretación. Porque, en definitiva, todo el tiempo nosotros estamos interpretando, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando te arreglás, vas a decir, bueno, me voy a ir al culto, me baño. Bueno, no me baño, pero me peino, me maquillo, las hermanas. Y entonces cuando salen del baño, ¿no es cierto?, del toilet o del toilet, dicen, ¿cómo me veo? Y entonces la persona tiene que está mirando y dice, bueno, te ves muy bien. Bueno, ese te ves muy bien es producto de una interpretación. Es decir, miro el rostro, miro la figura y decimos, digamos, lo que quieren escuchar las hermanas, que están lindas, pero eso es una interpretación. Interpretamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando escuchamos música, también estamos tratando de entender la música. ¿A cuántos les gusta la música? Yo amo la música. Existen muchos géneros musicales, pero cuando nos ponemos a escuchar música, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dos cosas. Primero, estamos disfrutando de la melodía. Luego estamos intentando comprender la letra. Y cuando estamos intentando comprender la letra, estamos haciendo hermenéutica. Porque estamos tratando de entender el mensaje. Cuando alguien canta en la iglesia, nosotros podemos decir que es una canción bonita, siempre y cuando esa letra nos llega al corazón, tiene un mensaje. Entonces la hermenéutica está en todos lados. Todo el tiempo nosotros estamos con hermenéutica. Ustedes viven en un país que hoy en día es multicultural. Nosotros tenemos personas de muchas latitudes hoy viviendo aquí en Alemania. Tenemos de varias nacionalidades, ¿sí o no? Aquí tenemos alemanes, tenemos dominicanos, tenemos de Venezuela, de Argentina, de Portugal, de Brasil, de Cuba. ¿Me faltó algún país? Ecuador, bien, de Colombia. Bueno, fíjense que somos multiculturales hoy acá, pero también somos multilingüísticos. O plurilingüístico, es decir, todos los que estamos acá, por lo menos existen 4 o 5 idiomas que se hablan. Se habla el español, el portugués, el alemán, el inglés, el francés, etc. Es decir, tenemos muchas posibilidades de diálogo. Ahora bien, cuando una persona habla en un idioma diferente, ¿qué uno tiene que hacer? Tiene que prestar atención si alguien está hablando un idioma diferente al nuestro y ahora tiene que traducir, ¿sí o no? Y cuando traducimos, escuchen bien, hacemos hermenéutica.
Porque tenemos que interpretar. Justamente, se hace difícil a veces interpretar de un idioma a otro porque hay palabras complejas, palabras que no son del uso cotidiano. Nos pasó el fin de semana, ¿no? Que, bueno, yo estaba predicando y me emocioné mucho en la predicación, comencé a hablar muy rápido y empecé a utilizar palabras un poco rebuscadas y mi intérprete, digamos, se enfureció un poco. No, pero a ver, se quedó así como diciendo, ay, ¿por qué no habla más despacio? Porque le compliqué la existencia a Leticia. Sí, ¿por qué? Porque yo tenía que hablar más pausado, para darle tiempo a procesar en la mente. Ella tenía que tomar del español y pasarlo al alemán. Y ahora imagínate el esfuerzo que tuvo que hacer. Lo mismo pasa con Patrick. Patrick, cuando hace las traducciones, tiene que hacer un esfuerzo enorme cerebralmente hablando. No, el cerebro funciona ahí porque tiene que tomar una lengua que encima no es la de él, porque es el español, porque él habla portugués y alemán perfectamente, pero el español también lo habla bien, pero no sé si todo el tiempo habla español, cada vez más portugués y alemán. Entonces, tomar del español, hacer ese proceso de traducción, de interpretación, porque estoy más que seguro que muchas palabras del español no encajan bien en el alemán y tienen que ser redefinidas, o se tienen que utilizar otras palabras en alemán para dar el sentido de lo que yo estaba diciendo. Quizás en español digo una palabra y él tiene que traducir una frase en alemán, o viceversa. Quizás en español digo una frase y en alemán esa frase puede traducirse en una palabra. Lo mismo pasa, por ejemplo, en portugués. Si bien el portugués y el español son idiomas hermanos, si bien son muy parecidos porque tienen un mismo origen, que es el latín, también pasa lo mismo. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Estamos hablando de hermenéutica, de interpretación. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo me fui al Brasil, yo no sabía hablar portugués, entonces solamente hablaba español y tuve que aprender esa lengua. Y cuando empecé a aprender esa lengua me encontré con una dificultad. Yo estaba viviendo 6 meses en Brasil y en español nosotros decimos, ay, cómo extraño mi país, cómo extraño mi familia. Pero en portugués no existe el extraño como tal, sino eu tenho saudade. O sea, claro, en español es yo extraño, es un verbo, extrañar, ¿no es cierto? Que es el deseo de estar en mi tierra con mis seres queridos. Pero en portugués no es un verbo, es un sustantivo. Es eu tenho, yo tengo saudades. Claro, sí, pero el hecho está que en español es un verbo y en portugués es un sustantivo. Pero la idea es la misma. Quem tem saudade extraña. El sentimiento es el mismo. Entonces, a la hora de traducir, no siempre traducimos literalmente las palabras, porque de un idioma a otro cambian las cosas. Lo que en un idioma es un verbo, una acción, en otro idioma puede ser un sustantivo. Y lo que en un idioma es un sustantivo, en otro idioma puede ser un verbo. Pero la idea es la misma, porque el sentimiento, llámese saudade o extrañar, es el mismo. Quiero estar con mis seres queridos, quiero estar en mi país, quiero estar en mi cultura. Bueno, eso es un problema de interpretación. Ese es el gran, o mejor dicho, la gran cuestión, el gran problema que tenemos los cristianos, es que cuando leemos las Escrituras, tenemos que interpretar las Escrituras. Y es por eso que para poder interpretar correctamente las Escrituras, usted y yo necesitamos en este caso, necesitamos hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Y acá va la definición. Es la ciencia ¿de qué? De la interpretación. Usted tiene ahí en el material, puede marcar ahí. Hermenéutica significa literalmente
ciencia de la interpretación. Bueno, esto está precioso. No quiero sentirme el único que está feliz hoy, ¿no? Pero me encanta enseñar. Seguramente usted se está preguntando, bueno, pero ¿por qué decimos hermenéutica a la ciencia de la interpretación? ¿Qué palabra más rara? Hermenéutica. ¿No le suena raro al oído? Difícilmente uno anda por la calle y decir, yo tengo una correcta hermenéutica, ¿no? Difícilmente utilizamos esa palabra, hermenéutica. Es una palabra muy erudita, es una palabra académica, ¿sí? ¿Qué significa que es una palabra académica? Es una palabra que pertenece al ámbito de los seminarios bíblicos, es una palabra que pertenece al ámbito de las universidades, en el ámbito académico. La palabra académico viene de academos, que era un lugar donde hacían filosofía justamente. Es un ámbito de estudio. La palabra hermenéutica es una palabra académica. Pero ¿saben qué? La palabra hermenéutica tiene una historia. Y me gustaría que antes de adentrarnos a la ciencia de la interpretación, porque tenemos varios minutos todavía para hablar, les quiero contar cómo surge la palabra hermenéutica. ¿Ustedes sabían que las palabras tienen historias? Cada palabra tiene una historia. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, no, nadie me contesta, nadie me hace una mueca por lo menos. Ahí, vamos, Cristina. Sí, las palabras tienen historias. Existe una disciplina, una ciencia, que se encarga de estudiar la formación de las palabras. Esa disciplina se llama etimología. La etimología. ¿Vieron cuando a veces el pastor comienza a predicar y está predicando un pasaje y dice, porque del griego dice, ¿no? Y ahí larga una palabra griega y uno dice, wow, qué sabiduría, qué conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cada palabra tiene una historia. Cada palabra de alguna manera tiene un origen. Y la etimología es una ciencia de la lengua, de la lingüística en este caso, que está muy preocupada por conocer la historia de las palabras. En realidad está preocupada por el significado primero que tiene la palabra. Entonces la etimología va al fondo, va a la raíz. ¿Se entiende esto? Está muy bueno. Entonces cuando nosotros aplicamos etimología a hermenéutica, nos damos cuenta que la palabra hermenéutica, si bien es una palabra que está en portugués, es una palabra que también aparece en español, aparece en alemán también así, ¿no se usa? Bien. Resulta que en griego, no hace falta que copien en griego, por favor, ¿sí? Voy a escribir acá, hago esa aclaración porque si no van a decir, che, en vez de ser un curso fácil, se tornó súper difícil. No, tranquilos, ¿no? En griego se escribe así. Y se lee hermenéutiki. Hermenéutiki. Bien. ¿Por qué? Porque la palabra hermenéutica es una palabra que el español y el portugués le robaron al griego. Es una palabra que en realidad, hermenéutica es una palabra griega, que incluso aparece en el Nuevo Testamento. Ustedes todos tienen la Biblia acá. Si no la tienen ahí físicamente, la tienen físicamente pero digitalmente en el celular. ¿Bien? A ver, pregunta de escuela dominical. ¿La Biblia en cuántas partes está dividida? 2 grandes partes. Bien. ¿Cómo se llama la primera parte? Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la segunda parte? Bien, Nuevo Testamento. Pregunta de escuela bíblica dominical para niños de 3 años. ¿En qué idioma fue escrito la Biblia?
Bueno, ahí usted tenía que decir, no, no es una pregunta de un niño. Bien, el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo, algunas partecitas en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y resulta que en el Nuevo Testamento griego aparece así la palabra hermenéutica. Aparece, ¿quieren saber dónde? 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios 10, 14. O mejor dicho, no, 12:10 me parece. No, 12:10, perdón. Donde está hablando de los dones espirituales. 1 Corintios 12:10. ¿Quién puede leer la palabra ahí? 1 Corintios 12:10. ¿Sí? Cristina. Ahí está. Cuando dice interpretación, en griego está esta palabra, hermenéutica. Así literalmente. Yo acá traje un Nuevo Testamento griego, no voy a andar pasando el Nuevo Testamento griego por todas las mesas y no vamos a demorar mucho tiempo, pero aparece así, literalmente. Entonces, en griego la palabra hermenéutica o hermenéutica significa interpretación. Por ejemplo, si alguien está hablando en lenguas, ¿qué pasa? Según el contexto ahí. ¿Qué tiene que haber? Alguien que interprete. Ahora, si no hay alguien que interprete, bueno, después el apóstol se muti. Aunque los pentecostales igual seguimos hablando un poquito más, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Ahí se dan cuenta que a esa hermenéutica ahí, bueno, Señor, tú sabes, somos pentecostales. Bien. Pero justamente es interpretación. ¿Qué sería la interpretación acá entonces? Sería un trabajo de mediación. Porque el intérprete tiene que mediar entre un mensaje que está codificado en otro idioma, en este caso lenguas extrañas. Entonces, la lengua extraña es algo que la razón no puede entender, porque cuando se habla en lengua extraña, no estoy hablando de idioma, estoy hablando de lengua extraña, glosalalia, se dice en griego, la mente no entiende. Después Pablo lo explica en el capítulo 14 de esta misma epístola. El que está hablando en lenguas no entiende, la razón no entiende. No se enoje conmigo. Un ejemplo, Sharamakata está hablando en lengua, ¿no? La razón, nada. O sea, la razón no se edifica a sí mismo. Tampoco edifica al que está escuchando. Solamente uno puede decir que espiritual que el hermano, Pero en realidad, Pablo dice en el capítulo 14, fíjense, porque está bueno ya que estamos, el hablar en lenguas, ya que estamos ahí. Hermanos, quiero decirle que yo soy pentecostal de raíz. Soy pentecostal, ¿sí? Digo esto porque si no alguno va a decir, este viene a cuestionar. No. El capítulo 14, vamos a hacer un paréntesis de la clase hermenéutica y vamos al capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Bien, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Bueno, vamos a aplicar la hermenéutica acá, vamos a aplicar la interpretación. Está súper sencillo esto. El que está hablando en lenguas, le está hablando a Dios. Es tu espíritu que se comunica con Dios. Tu espíritu, no tu razón, no tu mente. Por eso el que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas, digamos, puede edificar su espíritu como ningún otro. Porque ahora el espíritu, sin interferencia de la mente, se conecta directamente con Dios. Incluso podés en espíritu estar pidiendo algo que tu razón ni sabe, pero tu espíritu se comunica con Dios en un lenguaje cifrado que la razón no entiende, a no ser que el Espíritu Santo te dé la hermenéutica, la interpretación de lo que estás hablando o de lo que otro habla. ¿Se está entendiendo? Bien. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué?
Para edificación, exhortación y consolación. 3 características de la profecía. Si la profecía no tiene exhortación, edificación y consolación, no es de Dios. Una profecía en el Nuevo Testamento, conforme al Espíritu Santo, no maldice. Si estoy hablando en el Nuevo Testamento, estoy hablando en el momento, en la dispensación de la gracia. La profecía tiene 3 características que dice Pablo, que es edificación, o sea, cuando me profetizan tengo que salir edificado. Si después de una profecía yo salgo todo y todo mal, no, algo no está bien. Primero me edifica. ¿Qué significa edificar? Construir algo. Claro. Segundo, digamos, edificación, después exhortación. Exhortar no es retar. La palabra exhortar significa animar. Obviamente que a veces el Espíritu Santo nos anima y también nos dice cómo tenemos que actuar, ¿sí? Nos corrige, pero es en el ánimo. Nos inyecta fuerza. Exhortar significa levantar los brazos del que está caído. De aquel que está pasando por un momento difícil, levantar esos brazos y decir, vas a estar en victoria. Bueno, depende de lo que el Espíritu Santo dice. Y por último, consolación. ¿Saben cuántas veces he escuchado profecía que los hermanos salían llorando de la iglesia tristes? No eran del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no trabaja con miedo. Él trabaja con amor. La religión, cuando infunde miedo, se transforma en secta. Porque una cosa es el temor al Señor y otra cosa es el miedo. Si yo tengo miedo de Dios, significa que no conozco nada de Dios. Yo no puedo tener miedo de mi Padre, que su esencia es amor. Dice que Dios es amor. Yo no puedo tener miedo. Yo tengo temor de Dios, respeto de Dios, saber que Él es sumamente, infinitamente más grande que yo, que somos nada delante de Él, pero que igual así, en esa diferencia ontológica del ser, es decir, Dios, el sumo bien, la suma perfección, el infinito del infinito y yo, mortal, pecador, igual así, en esa distancia, Él envió un nexo, un puente, que fue su Hijo Jesucristo, para poder tener una relación con vos y conmigo. Entonces, la relación en Dios hoy, a través de la gracia, es a través del amor, y dice que el amor echa fuera el temor. Si estás sirviendo a Dios con miedo, algo no está bien. Si alguien dice, no puedo dormir por la noche porque tengo miedo de Dios, wow, Dios estaría decepcionado. Diría, pero mi hijo, mandé a Jesucristo en la cruz para morir por mí y por vos, porque mi justicia sí te va a condenar, porque si Dios aplica su justicia no queda nadie, porque todos somos pecadores. Pablo dijo, yo, el mayor de todos los pecadores. Igual así es la gracia. Cuando comprendemos la gracia, hermanos, bueno, eso es otra cosa. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a... O sea, yo puedo estar hablando en lengua... Amén. Me estoy edificando. Es algo bueno. Pero me edifico solamente a mí. No estoy edificando a la iglesia. Me edifico a mí. Pablo no prohíbe hablar en lenguas, sino que Pablo lo que está queriendo poner acá es orden. O sea, Pablo incluso ahora va a decir más adelante, yo hablo en lengua más que todos. Pero no hago un show con mi lengua. Porque muchas veces nosotros, a mí me pasó, yo puedo confesar, ya que estamos en términos de confesión. Sí, no, porque vamos a ser más honestos. En un momento, yo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, yo quería que todos sepan cómo yo hablaba en lengua. Fui bautizado con el Espíritu Santo y yo ya quería llegar al culto siguiente, ya tenía acá la lengua grabada acá, porque ¿qué pasa? Obviamente el Espíritu Santo te bautiza y tu cerebro graba el sonido. O sea, el cerebro es una reproductora, él graba el sonido y de tanto hablar en lengua ya ciertas palabritas ahí me quedaron, ¿no? Entonces yo no veía la hora de llegar al domingo y mostrarle a todos
lo espiritual que yo era, que había sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces llega el domingo, y obviamente cuando termina la predicación, pasamos todo adelante, ¿y qué voy a hacer? Hablar en lenguas, porque yo tenía una visión, digamos, distorsionada de la espiritualidad. Para mí ser espiritual era hablar en lenguas. ¿Se entiende? Si hay alguien que tiene esa visión acá, por favor. Obviamente que hablar en lenguas es algo glorioso. Es algo que edifica mi espíritu. Pero yo no puedo utilizar ese don para mostrar espiritualidad, porque yo podría estar usando un don santo con una mala intención. Y eso es pecado. No sé si me está entendiendo. El hombre carnal o la mujer carnal hasta puede utilizar un don espiritual para manifestar su carne. No sé si lo está entendiendo, Entonces yo estaba ahí y comencé, wow, ¿no? Y yo miraba así un poquito, abría los ojos y veía así los alados diciendo, ¿no? Este tipo, Yo salí de ahí y mi vida era lo mismo. Seguía pecando, tenía mi vida desordenada. Dios en su misericordia me bautizó. Pero bautizar no es garantía de salvación. Los dones están para edificar la iglesia, no para salvarte. Solamente el don que te salva es la gracia, a través de la fe. En realidad es la fe a través de la gracia, que es don de Dios. Es decir, no hay garantía, no existe la garantía de que yo hable en lenguas y que sea salvo. No, puedo ir al infierno hablando en lenguas. Puedo incluso ir al infierno teniendo fe, pero una fe equivocada, porque dice la palabra que los demonios hasta creen y tiemblan. Si no acepto la obra salvadora de Cristo en mi corazón, puedo tener dones espirituales y perderme. Alguien tiene que ser parte de la lista que dice, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Pero en tu nombre yo hacía milagros. Pero en tu nombre yo hablé en lengua. En tu nombre no te conozco. Pero soy yo, Señor, en tu nombre. Apartado a mí, hacedores de maldad. O sea, un don espiritual está para edificar la iglesia. El don de lengua sí edifica, claro que sí. Edifica a cada uno de nosotros en particular, que somos parte de la iglesia. Pero tiene que estar con orden. Bien, bueno. Jesucristo. Versículo 14 y del capítulo 14 y seguimos con hermenéutica. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, ¿qué hace? Ora. Estoy en el capítulo 14, versículo 14. Perdón, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué pasa? Bien, pero o sea, tu mente no se edificó nada. Solamente estás mostrando a otro que sos espiritual. Pero en sí, otros podrían decir, ¿cómo ora lindo, Usa unas lenguas interesantes, pero no entiendo nada. A no ser que el espíritu dé interpretación, que eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Dice Pablo, versículo 15, pasa, estoy tentado, está muy bueno. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con él. Acá con la razón. Dice, cantaré con el espíritu, porque hay hermanos hasta que cantan en lengua, gloria a Dios por eso. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Claro. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¡Wow! Imagínense, bueno, vamos a dar un curso de hermenéutica. Amén. Tú me van a mirar, ¿qué le pasó? Guarda, yo no estoy blasfemando. Alguien podría decir, no, está acá, es lo que dice Pablo. ¿Puedo tener lenguas extraordinarias? No edifica a nadie más que a mí. Entonces, ¿qué dice Pablo? Escuchen bien lo que dice. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras
racionales. Hermano, tiene que hacer esto, hermano. Vamos, o sea, 5 palabras que se entiendan, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y acá fíjense lo que dice Pablo, no lo dice el pastor Marcos, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, que el que no entiende lo que Pablo está diciendo acá, Pablo lo considera un niño. ¿Y un niño qué hace? Niñerías. Un niño que es inmaduro. Entonces, fíjense qué interesante lo que es la interpretación. Bueno, seguimos con hermenéutica. No pasamos todavía. Vamos a terminar. Dice, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La palabra hermenéutica proviene del verbo griego, eso está en su material, en la primera parte. Hermeneuo, que significa explicar, traducir e interpretar. ¿Sí? Estamos en la primera página, el primer párrafo. La hermenéutica vendría a ser la ciencia que determina el significado de las palabras mediante las cuales se expresan pensamientos. Es decir, escuchen bien, con las palabras que expresamos nosotros, pensamientos. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando decimos Dios te ama, usted escucha palabras, pero que si el cerebro no decodifica el significado, usted no sabe. Eso pasa con los idiomas. Por ejemplo, yo no sé alemán. Entonces alguien me puede estar insultando, y yo, amén, gloria a Dios. ¿No? Y quizás me puede estar diciendo un montón de cosas, pero como no entiendo, no puedo aplicar la interpretación. Es decir, estoy entendiendo todo mal. Y viste que el alemán es como fuerte, ¿no? El alemán por ahí te está diciendo te amo, pero te lo dice así como, significa que te ama. Claro, sí, ¿no? A ver, digan te amo en alemán. Gracias, ahora me siento amado, Claro, ahí está, Hay mucho romanticismo también en el alemán, ¿no? Se ve que los alemanes que fueron a Argentina eran más férreos, ¿no? Pero acá se quedaron los románticos. ¿Cuánto dicen amén las hermanas? Bien. Entonces, en la teología bíblica, seguimos nuestro material, dice, en la teología bíblica la hermenéutica tiene por objetivo fijar principios y normas que han de aplicarse en los libros de la Biblia. Es muy interesante entonces. Dice que en la teología bíblica la hermenéutica tiene objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Puede repetirlo? Muy bien. Entonces, fijar principios y normas que han de aplicarse en los libros de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que no puedo interpretar la Biblia como a mí se me antoja. Esto es lo que nos está diciendo la hermenéutica bíblica. Está diciendo, yo no puedo agarrar la Biblia y decir, bueno, ahora voy a leer la Biblia y voy a interpretar como a mí se me da la gana. Voy a aplicar. ¿Saben cuántas promesas tiene la Biblia? Más de 8.700 promesas. Pero no son todas para mí ni para vos. Obviamente, nosotros cuando éramos niños, en casa existía la cajita de las promesas, ¿no? ¿Ustedes tenían la cajita de la promesa? ¿No? ¿Cómo así, no? Era una cajita que tenía versículos bíblicos en papelitos y antes de orar estaba muy bueno, ¿no? Porque íbamos a orar, entonces mi mamá sacaba la cajita y cada uno sacaba una promesa, ¿no? Y cada uno leía una promesa y todas eran re buenas. Nunca era arrepiéntete, pecador, digamos. Siempre te haré próspero, serás. ¿Viste lo otro? Bueno, obviamente, es palabra de Dios. Nosotros oramos, amén. Después cuando crecí dije, Señor, me parece que hay muchos cristianos que son de la cajita de la promesa nomás. Que leen la Biblia solamente ahí donde conviene, ¿no? Donde hay promesa, esa promesa es para mí. Por ahí la promesa fue para Abraham. O por ahí la promesa fue para el pueblo de Israel. O por ahí la promesa fue para un profeta, digamos. Pero bueno, nosotros a veces en ese afán de que nos vaya bien en la vida, tomamos toda la promesa. Guarda que por ahí tomás una promesa que no es para vos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La hermenéutica lo que hace es que va a fijar ciertas pautas de cómo tenemos que interpretar la Biblia.
La Biblia no se interpreta de cualquier manera. Hay ciertas normas, ciertas reglas, y vamos a ir viendo en el transcurso del taller cuáles son esos principios, esas normas que debemos aplicar a los libros de la Biblia. Recuerden, la Biblia es un solo libro grande. La palabra Biblia, ta Biblia, significa los libros. En realidad es un libro que contiene muchos libros. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. No fueron escritos todos en el mismo tiempo. Bueno, ahora después vamos a ir viendo esto. Sino que es un libro muy complejo. No es lo mismo leer la Biblia que una obra literaria. No es lo mismo leer la Biblia que una obra de Goethe. ¿Está bien dicho así? No es lo mismo leer la Biblia que una obra de Shakespeare, o que la obra de Cervantes, o la obra de Borges, o Cortázar. No es lo mismo. La Biblia es un libro extraordinario y al ser palabra de Dios tenemos que leerla con temor y temor. Seguimos con la lectura de nuestro material. La hermenéutica tradicional se ocupa del texto bíblico ¿en qué? En sus palabras, en su contexto, su estilo literario y su fondo. ¡Wow! Fíjense que están en negrita esas palabras que están ahí. Dice que entonces la hermenéutica tradicional se ocupa del texto bíblico primero ¿en qué? En sus palabras. Es decir, ¿qué significa cada una de esas palabras que estamos leyendo? Por eso, leer la Biblia y meditar en ella no es una lectura rápida como solo leemos el periódico o algún comentario de Facebook. No. La Biblia tiene que ser meditada y cada palabra merece su justo examen. Porque si yo no analizo cada concepto de la palabra, cada palabra de la Biblia, puedo estar entendiendo algo quizás totalmente contrario a lo que yo pienso. El ejemplo que le voy a dar es la palabra exhortación, que recién acabamos de leer. Cuando yo era niño y en la iglesia se hablaba de exhortación, era realmente retar y maltratar a la gente. El pastor sí que trajo palabra, exhortó a la iglesia. ¿Y qué era la exhortación en la iglesia? Que el hermano fulano hizo esto, hizo lo otro, que lee eso, lo otro y no haga más. Y eso era exhortación. Era una llamada de atención. Es claro que el Señor nos llama la atención. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero en realidad la palabra exhortación significa llamar la atención, pero animar. Si yo no entiendo lo que es exhortar, voy a estar diciendo, la Biblia dice que la profecía tiene que tener exhortación. Entonces, cuando el Espíritu Santo me tome, ahí le voy a decir todas las cosas, porque le voy a exhortar. O sea, estoy interpretando mal una palabra que me va a provocar un daño, tanto a mí como a la iglesia. Estoy hablando de una palabra. Entonces, una palabra mal interpretada, una palabra mal definida, trae problemas. Por eso es que la Biblia no se debe leer siendo irresponsable con respecto a esto, sino que todo lector de la Biblia tiene que tener a mano el famoso mataburro, diccionario. En Argentina lo llamamos mataburro, ¿no? El diccionario. Hay que tener diccionario. Después vamos a hablar de las herramientas que debemos tener para hacer una buena hermenéutica. Pero bueno, primero entonces, el contexto en sus palabras, en su contexto. ¿Qué es un contexto? Pregunto, ¿no? Bien, el contexto es interesante que le voy a explicar un poquito. Usted sabe que el contexto es todo lo que rodea al texto. A mí me encanta la palabra texto. ¿Vamos a hacer etimología de la palabra texto? Bueno, voy a borrar acá. Bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, entonces tenemos el texto y tenemos el contexto. La palabra texto proviene del latín textum, que significa tela. Esto significa tela. Y usted estará, pero ¿se volvió loco? Sí, significa tela. De ahí viene la industria textil. ¿Por qué un escrito se le dice texto? Porque cada palabra es un hilo
que conforma el todo. La Biblia es como una gran tela. Y cada palabra de la Biblia es un hilo. Y cuando se entrelazan todos los libros, todos los hilos, ¿qué se forma? Una oración, ¿no es cierto? Si se entrelaza todo, se conforma una tela. Entonces, cuando usted abre la Biblia, es por eso que usted está abriendo un texto. Usted está abriendo una gran tela. De ahí viene, digamos, ¿para cuánto fue nuevo esto, digo, no? Porque yo cuando lo descubrí me sentí Gardel con guitarra eléctrica. ¿Sí? No, porque decir, wow, ¿no? Mira lo que descubrí. Claro, texto significa tela. Cuando usted abre la Biblia, es una gran tela. Cada palabra es un hilo. Y el total de esas palabras forman una obra hermosa. Entonces, el contexto es lo que está alrededor de esa tela. Es decir, por ejemplo, si yo estoy analizando, ¿qué epístola estamos leyendo? Recién. Corintios. Bueno, el contexto sería, ¿en qué momento histórico Pablo escribió esto? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿No es cierto? Para que Pablo diga eso. ¿Quién eran los hermanos ahí? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era el idioma? Digamos, todas esas cosas que no están en el texto, pero que hacen al texto. Es decir, cada libro de la Biblia fue escrito teniendo en cuenta un contexto. Si no, el libro no iba a existir. A ver, le voy a hacer una pregunta, ¿no? De Escuela Bíblica Dominical de alumnos de 1 año y medio. ¿Bien? Bueno, vamos, es una broma, hermano. No me... A ver, ¿por qué existen los libros? O mejor dicho, ¿por qué existen las epístolas? Así en general. A ver, ¿por qué existen? ¿Por qué están acá hoy las epístolas acá? Quiero respuesta. Vamos, tiremos lluvia de ideas. Lluvia. ¿Bien? ¿Por qué existen? Porque hoy tenemos 3 epístolas de Pablo, por ejemplo. Ajá, sí, para exhortar a la iglesia, bien. Para darnos ejemplo. ¿Cómo? Enseñar, sí. Porque Pablo la escribió, bien. 10 puntos por la lógica ahí. Llamándole la atención. Bueno, podemos sacar una conclusión, ¿no? Las epístolas están acá porque la iglesia primitiva era un desastre. La iglesia primitiva, es más, a usted no le gustaría estar en la iglesia primitiva. Primitiva, problemática, carnal, pero amada. Cuando uno lee, por ejemplo, 1 Corintios está muy bueno, ¿no? Abuso en la cena del Señor, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, Pablo no está diciendo, ay hermano, qué contento que estoy con ustedes. No os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Yo no quiero estar en esa iglesia. En vez de congregarse para hacer el bien, se congregaba para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, y en parte lo creo, dice, porque él había fundado esta iglesia. Él conocía a sus hermanos Macana, él conocía a sus hermanos carnales, porque él los engendró. Y él conocía los problemas que tenía. ¿Cómo era la iglesia de Corintios? ¿Qué tenía adentro? Divisiones. Yo soy de Apolo, Ajá, porque Apolo predica con poder. Pablo enseña, pero siempre nos hace dormir. Fíjate que Eutico se durmió y cayó y le tuvieron que resucitar, pobrecito. Porque Pablo está ahí, hace el culto, comienza a las 6 de la tarde, son las 3 de la mañana y Pablo no termina. Usted sabe lo que pasaba con Pablo, ¿no? Por ejemplo, yo le estaba preguntando al pastor Luis, ¿hasta qué hora estamos? Me dijo, hasta las 12 de la noche. Amén, yo le dije. Hoy estamos así, che, ¿ya termina el culto? Uy, se pasaron 5 minutos.
andate a un chamán, a un brujo, a ver si vos le vas a decir, se pasó 5 minutos de su hechicería. Comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 7 de la mañana invocando demonios. Nosotros nos pasamos 5 minutos y ya estamos, vamos a tener que ir. En Argentina es así, ¿no? Claro, exactamente. Dice que había divisiones porque uno decía que era de Apolo. Apolo era un predicador, tenía elocuencia. Otro decía, no, yo soy de Pedro, porque Pedro es el apóstol de Cristo que caminó sobre el agua. Otro decía, no, yo soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro. Yo soy de Jesús, aleluya. Y esos eran los peores porque no se sujetaban a nadie. Claro, porque si vos decís, soy de Pablo, y bueno, te sujetás a Pablo de última, ¿no? Vos decís, bueno, soy de Apolo, de última Apolo te dice y hace. Ahora, yo soy de Cristo. ¿Y cómo te sujetás? Yo no sé, Cristo cuando quiere me habla. ¿Cómo te habla? Y no sé, Él me habla, pero... Claro, ¿no? O sea, nadie me manda, Cristo me manda. Así yo le digo a Cintia, ¿está Cintia? Bueno, no importa. Cuando tu esposo te quiere mandar, Cristo me manda. Bien, estaban acá los que estaban en divisiones. Pero escuchá lo que dice Pablo. Escuchá esto, el versículo 19. Pablo no dice, ay, están en divisiones, me rasgo la vestidura, pobre de mí, que yo fundé esa iglesia y están todos divididos. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¡Wow! ¡Wow! Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. ¿Es necesario que en la iglesia haya problemas? Sí. Yo me voy. Andate. Si en la iglesia no hay problemas, no es iglesia. Porque es en la iglesia donde realmente Dios va a probar lo que son y lo que no son. O sea, los problemas son la condición de posibilidad de que se manifieste el espiritual y que se manifieste el carnal. Entonces, los problemas Pablo lo veía como necesarios, feos, pero necesarios. Hay remedios que son feos, pero son necesarios. Fíjense que antes, digamos, nos daban los remedios cuando éramos niños, pero ahora ya vienen con sabor a frutilla, ¿no? Pero antes era así, amargo, y tenías que tomar porque tenías que tomar y tu mamá te abría la boca y te sacaba la lengua para afuera y te tapaba la nariz. Era feo el remedio, pero era necesario. Cuando pues os reunís, versículo 20, pero dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro... no puede ser. La iglesia que fundó Pablo, no la que fundó el pastor Luis. La iglesia que fundó Pablo, el apóstol, el que escribió 3 epístolas, el mayor de los misioneros, el más intelectual de todos los apóstoles, el que más tenemos de su escrito acá. Fundó una iglesia donde los hermanos tenían este problema. Yo sé que es difícil, hoy nosotros no podemos imaginarnos, imagínense el pastor Luis llega, hermanas, ¿no? Pero en la iglesia de Corintios este era un problema. Dice que se adelantaban a la cena, porque esto era el ágape, porque existían divisiones, también existían divisiones de clase. Ese es el contexto, estoy hablando del contexto. Divisiones de clase, hermanos ricos que traían buenas comidas a la iglesia, y los hermanos pobres que traían, qué sé yo, las ganas. ¿Vieron? Dice, claro, traen las ganas. Claro. Claro, allá en Misiones, donde nosotros vivimos, los hermanos pobres dicen, vamos a hacer una fiesta a la canasta. ¿Se dice a la canasta? Donde cada uno pone, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo dicen? Yo traje. Bueno, claro, el hermano burgués bendecido, ¿no? Capitalista. El hermano burgués viene y trae, qué sé yo, un cerdo, ¿no? Cocinado. O el otro trae una crema de España, qué sé yo. Y el hermano pobre yuca, ¿no? Por ejemplo. ¿No?
Sí, riquísimo, pero no tiene ni una salsa arriba, ¿no? Entonces el hermano, digamos, más bendecido, empieza a hablar con el otro más bendecido, está en la iglesia de Corintios. Dice, era medio argentino, che, loco, dice, ¿cómo el tema? Nosotros traemos toda esta comida que pagamos un montón y aquel trae yuca nomás. Dice, no, viejo, no, vamos a comer nosotros. Era medio argentino, eran los de la iglesia acá, ¿no? Vamos a comer nós nomás, cara. Não, tá louco, né? Não dá. Sempre a gente está trazendo um churrasquinho, né? Bom aí. Como se chamava? Escondido, não? Como é? Escondidinho, né? A gente traz um escondidinho y la de yuca. Mandioca. Entonces los hermanos se adelantaban a comer. No esperaban a todo porque querían comer ellos nomás. Y también se adelantaban a drink. Y se pasaban de copa. Y ahí estaban los hermanos tontos dentro de la iglesia. Este es el contexto. Una iglesia carnal, una iglesia problemática, digamos, ese es el contexto de las epístolas. Es por eso que cuando Pablo escribe, o sea, el texto aparece porque hay un contexto. Si yo no entiendo el contexto, no entiendo la carta. Por ejemplo, si yo no entiendo, por ejemplo, el contexto de la cultura griega, que eran los corintios, eran griegos, por ejemplo, cuando comienza 1 Corintios, ya que estamos con 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice Cristo, poder y sabiduría, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Capítulo 1, versículo 18, 1 Corintios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque los griegos eran amantes de la sabiduría. Entonces, si yo no conozco el contexto cultural, filosófico, no entiendo por qué Pablo dice esto. ¿Se entiende? 1.18 estoy, en 1.18. 1 Corintios 1.18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es poder de Dios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la iglesia, a los corintios, si bien estaba, digamos, inmersa en esa sociedad culta, los hermanos eran de clase social baja, pobre e ignorantes. Digamos, esto era la iglesia de los corintios. Entonces Pablo le tiene que decir a ellos, yo no vengo a ustedes con demostración de poder. Perdón, con demostración de sabiduría humana, perdón. Yo vengo a ustedes demostrando el poder de Dios. Y es por eso que va a comenzar el capítulo 2 con eso, ¿no? Dice el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, para entender lo que estamos leyendo, si no tengo en cuenta el contexto, estoy perdido. Tampoco puedo sacar una enseñanza para mí, porque la estaría sacando y estaría pindurada, colgada la enseñanza, porque no entiendo por qué Pablo escribe eso. Cuando comprendo el contexto, entiendo el texto y ahora digo, ¿vieron cuando uno dice, claro, por eso Pablo escribió eso? ¿Se entiende? Entonces, primero las palabras, después en su contexto, luego dice su estilo literario, estamos ahí en el material, ¿no? La hermenéutica tradicional se ocupa del texto en sus palabras, en su contexto, en su estilo literario. ¿Qué es el estilo literario? Acá tenemos una profesora de lengua, ¿puede ser? Un estilo, ¿qué es un estilo literario? Si querés, si no, digo. Bueno, exactamente. Puede ser poesía también. ¿Esto qué eran? Cartas. Cartas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros en la Biblia encontramos libros que son históricos,
¿Mm? Que narran historia, hechos, ¿no? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. ¿Por qué? Porque el autor no está preocupado en hacer un salmo al Señor ni una alabanza, sino que Lucas, el que escribió Hechos de los Apóstoles, quiere narrar, digamos, lo que sucedía en la iglesia. Eso es un libro histórico. Las epístolas tienen un género literario que son cartas. Por eso que, ¿cómo comienza una carta? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, al hermano Sóstenes. Eso era la formalidad de una carta. Entonces, es un estilo literario. Cuando usted lee Apocalipsis, ¿cuántos leyeron Apocalipsis? Todos levantan las manos, ¿eh? Bien. ¿Todos entendieron todo ahí? ¿Por qué? Porque es un género literario diferente a Hechos de los Apóstoles, diferente a los Evangelios, diferente a las epístolas. Se llama género apocalíptico, que era un tipo de literatura judía de la época, que tenía la característica de hablar a través de metáforas y a través de imágenes y de símbolos. Vi al gran dragón. Y uno se imagina un dragón, ¿viste? Dragon Ball Z, qué sé yo, ¿viste? No está hablando de un dragón literal. La gran ramera, uno ve una gran prostituta, ¿no? La gran ramera, no, está hablando de lo que está hoy en Roma, de la iglesia de Roma. En este caso, ya sabemos de quién estaba hablando. Entonces, hablan lenguaje figurado. Significa que yo no puedo aplicar las mismas líneas de interpretación a una epístola que a Apocalipsis. No puedo aplicar las mismas líneas de interpretación a Apocalipsis que al libro de Salmos. No puedo aplicar las mismas líneas interpretativas del libro de Salmos que Cantar de los Cantares, donde hay escenas. Paréntesis. Vino un joven triste a la iglesia: pastor, caí en pecado. ¿Qué pasó, hijo? Yo estaba estudiando Cantar de los Cantares con la hermana Juanita a las 3 de la mañana, allá en la plaza donde no había luz, y el diablo me tendió una trampa, dice, ¿no? ¿Qué hacía a las 3 de la mañana enseñando Cantar de los Cantares? ¿No? Tus pechos son como torres, dice. ¿Viste que dice así? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿eh? Gacela, ¿no? ¡Wow! ¿No ve todo eso? Ahora, ¿no? Se terminó la clase hermética. A ver, es para que entiendan, por favor, cortá ahí el video. Claro, no puedo interpretar con las mismas líneas o con los mismos tópicos Cantar de los Cantares que Romanos, por ejemplo. Sí, claro, exactamente, son estilos literarios diferentes. No puedo interpretar Génesis de la misma manera que interpreto el Evangelio de Juan. Son textos diferentes, son géneros literarios diferentes. No sé a qué hora quieren hacer un break. 6 minutos y media. Bueno, perfecto. Entonces, y después dice, aparte de su estilo literario y su fondo histórico. ¡Wow! Digamos, cada libro tiene una historia. Cada libro nace, es producto de un momento en la historia. Y ese momento histórico implica muchísimas cosas. Cómo era el mundo de la época. Por ejemplo, si estamos hablando de la epístola de los Corintios, yo debería estudiar quién era, o cuál era el poder político de esta época. Debería estudiar entonces el Imperio Romano, quién era el procónsul, quién era el César de esa época. Digamos, qué es lo que estaba sucediendo en esta parte del mundo a diferencia de otra parte del mundo. Es decir, cuando estudio hermenéutica, tengo que saber un montón de cosas para no enseñar sandeces o tonteras. ¿Se dan cuenta la seriedad que es esto? Si bien nosotros estamos haciendo unas bromas para no dormirnos, ¿no? Pero esto es serio. El que estudia la Biblia no solamente tiene que saber de la Biblia, tiene que saber muchas cosas. El estudioso de la Biblia y el que va a enseñar la Biblia tiene que conocer historia universal. ¿Tanto? Sí. Tiene que saber pensamiento o filosofía, es decir, si el apóstol Pablo dialogaba con los filósofos, ¿no? ¿Quiénes eran?
qué tipo de filosofías dañinas existían en esa época. Tengo que saber sobre cultura. Tengo que saber sobre arte. Tengo que saber sobre antropología, es decir, la antropología es la ciencia que estudia al hombre, es decir, cuál era la cosmovisión de hombre que existía en esa época. Cuando comprendo todas esas cosas, voy a tener más claridad a la hora de interpretar un texto bíblico. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser una eminencia, ni que ahora usted va a ir... No, pero sea consciente que en la medida que más comprende el contexto histórico, el fondo histórico, las palabras, el estilo literario, voy a poder enseñar mejor la palabra. Porque a veces nuestro problema es que llega un momento que se nos terminan las predicaciones. Voy a hablar en nombre de aquellos que predican. Aquellos que no predican no tienen este problema, pero los que predicamos tenemos un problema. No es lo mismo predicar una vez por año que predicar todos los fines de semana. Imagínate, todos los fines de semana tenés que preparar una palabra. Nosotros decimos allá en Argentina, se terminan los cartuchos, se terminan las balas. O sea, tenés 2 o 3 mensajes buenos y te decís, uy, mirá. Por eso a mí me gusta viajar, ¿no? Porque yo puedo repetir mis predicaciones y cada vez predico mejor, ¿no? Vamos a predicar sobre la mente de Cristo. 1000 veces prediqué eso, de memoria, todos los puntos, punto 1, punto 2, punto 3. Y aquí después decís, wow, ¿cómo sabes? No, de tanto predicarlo sabes de memoria. Pero cuando vos estás en una iglesia, domingo tras domingo, y tenés que traer algo nuevo, la gente dice, se le terminaron las balas al pastor. Ya comienza a contar el mismo testimonio de siempre, de la hermana paralítica que... Nosotros teníamos un pastor que nosotros ya conocíamos todos los testimonios de él y nosotros teníamos que hacer así, amén, gloria a Dios, para darle ánimo, pobre, porque... Y cuando hacía el mismo chiste, siempre todos nos reíamos, pero ya era el mismo chiste de siempre, el mismo chascarrillo, porque ya se le terminaron las balas. Yo no quiero que se te terminen las balas. Por eso el que estudia hermenéutica siempre puede traer un mensaje fresco. Porque Dios te puede dar un mensaje de muchas formas. Dios puede un día revelarte un mensaje, estás durmiendo y el Señor te revela un mensaje. Estás orando y Dios te revela un mensaje, pero no siempre funciona así. No es que todo el tiempo Dios nos habla. El que dice que todo el tiempo Dios le habla es mentira. Dios me habló, hermano, a cada rato. ¡Wow! ¿Qué tenés? El número telefónico de él. Cada rato, el WhatsApp. Dios me habló, que sí, porque yo me habló y me habló y me habló. Guarda con eso de que Dios me habló. Yo sé que Él habla, pero yo te podría contar, digamos, que en toda mi vida creyente fueron pocas veces que Dios me habló, que yo puedo decir que Dios me habló. Después uno tiene corazonadas. Uno dice, bueno, Dios me habló, y capaz que Dios en su misericordia dice, bueno, está bien, yo no te dije nada, pero te perdono. ¿No? Porque me estás metiendo ahí cuando es una emoción tuya. ¿Está hablando el Señor, ¿Está hablando el Señor? Claro, a veces nosotros, Dios me habló y me dijo que te diga, guarda. Hay que tener una convicción tremenda para decir, Dios me habló. Entonces, a veces Dios habla, claro que sí, pero Dios siempre nos puede hablar por la palabra. La gente que dice que Dios no le habla es porque no lee la Escritura. Yo abro la Biblia y Dios me está hablando. Entonces, a veces Dios te puede revelar un mensaje en un sueño. Como ahí, ¿no? Tengo un sueño. Y Dios me habla. Dios me puede revelar a través de una visión. Dios me puede revelar a través de un hermano que está hablando y dice algo extraordinario. Y yo tomo, pero a veces Dios no habla de la manera que yo quiero. Y es ahí donde el predicador, el líder, porque esto también es para líder, tiene que estar preparado con herramientas para que si Dios no le da el cartucho, la bala, que fabrique la bala. Porque acá está la pólvora. Acá está todo, acá está el plomo de la bala, acá está todo. Entonces vas a tener que armar un proyectil con esto. La palabra proyecto, ¿cuántos conocen la palabra proyecto? Viene de proyectil, aquello que se lanza. El mensaje de Cristo es un proyectil a las almas. Pero a veces nos quedamos sin proyectil.
Estamos secos y estamos ahí, Señor, dame un mensaje, dame un mensaje, dame un mensaje. Y no pasa nada, a veces el Señor no manda el mensaje. Entonces hay que buscar el mensaje. Y la hermenéutica me va a dar las herramientas para que yo siempre pueda tener un mensaje fresco. Para que yo siempre tenga un mensaje de Dios nuevo, renovador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a un break. Un break. Una pausinha.